Francisco, Marcelo, bueno, muchas gracias por venir a nuestro primer programa. Arranco preguntándoles sobre la gestión. ¿Cómo está llevando a cabo la gestión la provincia de Córdoba de la pandemia a casi un año y medio de que apareciera en Argentina? Bueno, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, Federico, junto con Marcelo. Le estamos dando respuesta a esta segunda ola que tiene características muy similares a lo que pasó en el hemisferio norte. Nosotros siempre dijimos que nos preparábamos para lo peor en Córdoba. Desde ese punto de vista, en los últimos días hemos notado de que han bajado la cantidad de casos que se estaban produciendo diariamente, ¿verdad? Habíamos llegado a un momento donde estábamos superando los 5.000 casos y para nosotros quebrar esa curva hacia abajo era muy importante. En los últimos 7 días hemos notado de que hay una disminución progresiva y también por el otro lado se está cumpliendo con el programa de vacunación y hemos notado también que ha habido una mayor cantidad de vacunas disponibles en la jurisdicción provincial como así también en otras provincias, ¿verdad? Tan es así que el día sábado se vacunaron más de 52.000 cordobeses. En este momento estamos ya llegando al 1.650.000, estamos ahí en ese número, de los cuales hay 1.000.000 aproximadamente 300.000 personas que tienen una dosis y el resto está teniendo ya 2 dosis. Dentro de ellos, por supuesto, el personal más vulnerable, los que tienen más de 60 años de edad, aquellos que están entre los 18 y 60 con comorbilidades y atendiendo también, por supuesto, al personal de salud. Hemos vacunado más de 110.000 personas en ese sentido y al cuerpo docente en donde también venimos trabajando, el personal esencial, en fin. Esto es muy importante porque el primer objetivo de la provincia es cubrir 1.250.000 personas que conforman este grupo, que es el primer peldaño que tenemos que atravesar. El segundo es lograr los 2.700.000 personas que harían ya al grupo importante para lograr en definitiva el efecto rebaño que se buscaría en la provincia de Córdoba. A eso le sumamos tratar de coordinar la acción para que se pueda respetar en la medida de lo posible todo lo que es la actividad productiva, comercial, inclusive social. Hemos estado viendo también que este año hemos incorporado lo presencial en las escuelas y todo esto lo estamos haciendo con el consenso de los gobiernos municipales, de todos los signos políticos partidarios en la provincia y en eso agradecemos el trabajo que se está haciendo de consenso multipartidario en la provincia. Sobre la descripción que hace Fortuna, ¿qué tienen ustedes para decir? ¿Cómo ve desde la oposición la gestión de la pandemia hasta hoy? Mira, yo creo que en algo vamos a coincidir con el legislador Fortuna y es que sobre evidencia científica que demuestra que Argentina está en el peor de los países, el gobierno nacional, a la hora de gestionar la pandemia, ¿no? Sobre 53 países, Argentina ocupa en el ranking internacional el lugar 53. Sin ir más lejos, no hay que perder de vista cuando el presidente decía prefiero 10% más de pobre a tener 100.000 muertos. Lo cierto es que Argentina está en el 45% de pobreza y lamentablemente vamos camino a tener 100.000 muertos o más. Creo que ahí seguramente vamos a coincidir con el legislador Fortuna. A donde creo que no vamos a coincidir es la visión que tiene él y que es distinta a la que tenemos nosotros respecto a cómo ha gestionado la pandemia en la provincia de Córdoba. Las provincias se les hace muy difícil porque durante mucho tiempo siguieron la política fijada por el gobierno nacional salir de esa pésima gestión que hoy el mundo observa por parte de la Argentina. Pero a nosotros se nos hace muy difícil de sobremanera porque no tenemos datos oficiales. Yo antes de que empezáramos acá el programa te comentaba, el monitor oficial de la provincia de Córdoba no actualiza sus datos desde el 26 de febrero y eso es grave. Desde el 26 de febrero que no hay información oficial actualizada para que los ciudadanos, no solamente los legisladores, podamos acceder y saber a ciencia cierta cómo se está gestionando la pandemia. Yo celebro que estemos en una curva descendente y también soy de los que rescata que no todo se ha hecho mal. Creo que el gobierno de Córdoba reaccionó y bien ante la llegada de la primera ola, reaccionó rápido. Nosotros como oposición nos pusimos a disposición desde el día 0, desde lo más importante que puede ser acompañarnos en la sanción de las leyes que se necesitaban, hasta quizás lo más insignificante que es proponernos como voluntarios para cualquier tarea que hiciera falta. Ahora, a esa reacción
rápida por parte del gobierno provincial en la primera ola. Creo que sobrevino un relajamiento, creo que sobrevino un exceso de confianza, creo que sobrevino un exceso de querer diferenciarse de lo nacional, y lo cierto es que hoy Córdoba está en el ranking número 9 de las provincias en lo que tiene que ver con cantidad de infectados de COVID por millar de personas que viven en la provincia de Córdoba, y ocupamos el tercer lugar en la cantidad de muertos que no tienen distinción ni de clase social y mucho menos de partidos políticos. Entonces, en el medio, la información oficial está carente y el gobierno dejó pasar una gran oportunidad. Vos fíjate qué rápido que se hicieron los hospitales modulares, pero cómo se perdió el tiempo de no capacitar el personal que había que capacitar, porque hoy no hay personal capacitado para poder abrir los hospitales modulares que se hicieron en la provincia de Córdoba. Con lo cual, mi visión en lo nacional creo que es pésima, pero no lo digo yo, no hay nadie que hoy, salvo Alberto Fernández y algún que otro trasnochado, quiera decir que ha sido buena. Y en lo provincial se han hecho cosas bien, sobre todo en el inicio, y en la segunda ola me preocupa porque creo que se relajó, y más cuando escucho y vemos que existe la posibilidad de que venga una tercera ola a la República Argentina. Con respecto a lo nacional, bueno, ha habido críticas del gobierno nacional a la política de Córdoba en algún momento, y después finalmente Córdoba de alguna manera se sumó a las restricciones, ¿no?, del gobierno nacional. Hoy se está discutiendo si se le dan los superpoderes a Alberto Fernández para poder tomar más decisiones al respecto. ¿Qué visión tienen ustedes de lo que está haciendo el gobierno nacional? Coser dice que van a coincidir sobre que es mala la gestión desde la nación. Bueno, yo creo que hay cuestiones en que se han acertado y otras cuestiones en donde no. Y en eso también, sin duda, ha tenido mucho que ver la experiencia que había en Argentina, como en otras partes del mundo, respecto de cómo comportarse en lo que hace a la pandemia. Seguramente, con el diario del lunes, si hoy viéramos lo que pasó durante el año pasado, las actitudes serían diferentes. Córdoba, en ese aspecto, considera, nosotros pensamos, que a veces podemos tener medidas más flexibles que las que defina la jurisdicción nacional o el presidente de la nación, el Poder Ejecutivo. Y otras veces podemos tener medidas que sean más no tan flexibles, porque eso tiene que ver con la dinámica que tiene la epidemia en cada jurisdicción, en cada territorio. No es lo mismo lo que pasa en Córdoba capital de lo que puede pasar en una localidad del interior de la provincia de Córdoba, ¿verdad? Sí, claro. Como tampoco lo que puede pasar en Córdoba respecto de otras jurisdicciones. Por eso nos tenemos que acostumbrar respecto de cuál es el comportamiento de las medidas concretas en cada coyuntura, de ver qué es lo que le conviene más a cada distrito de acuerdo a los conglomerados y a cómo se maneja en sí la cuestión. Y ha ido creciendo la tensión entre, porque al principio se hablaba de economía o salud, se planteó desde ese punto de vista. Esta suerte de derrotero que lleva la pandemia, que nos tiene agotados a todos, ha hecho que se cambien los criterios para decir, bueno, vamos a flexibilizar porque la gente no da más, la economía no da más, o se mantiene la salud como elemento central para tomar las decisiones. El concepto ha sido básicamente siempre el mismo, ¿verdad? En el sentido de que la salud es un bien inapreciable desde ese punto de vista. Lo que sí hay que tratar también de que efectivamente la actividad económica sea lo menos contradictoria posible con las medidas que se tomen. Y en eso hay una cuestión que manda, que es un poco la epidemiología de la epidemia y cómo uno se maneja también, cuáles son los criterios y cómo uno los aplica, ¿verdad? Por ejemplo, el haber cerrado la nocturnidad en la provincia de Córdoba nos está dando resultados. Paralelamente a eso, estamos flexibilizando criterios a partir del día viernes, y en esto creo que hay una cuestión fundamental que yo mencioné, ¿verdad? Que a lo mejor en eso no coincidimos con Marcel, que es el hecho de que Córdoba siempre consulta a todos los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque en definitiva son quienes también llevan adelante el proceso de gestión. Es decir, quienes tienen responsabilidad de gestionar también en eso, sin y respetando lo que pueda decir Marcelo, a veces tenemos opiniones diferentes de aquellos que no tienen la responsabilidad de gestión. Y ustedes, Marcelo, con respecto a la economía y las medidas que tomó el gobierno de Córdoba, creo que ha sido acertado, ha flexibilizado en algún momento más que la nación, después se adaptó, pero hay sectores que están comprometidos y que necesitan una respuesta, sobre todo de parte del gobierno, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo ven esa situación? Las respuestas no pueden ser solamente restricciones, más o menos restricciones. Las respuestas las dividimos, si queremos simplificar, en dos.
más o menos restricciones, más o menos ayuda. Y déjame que te hable de la parte de la ayuda económica. Este gobierno ha reconocido, y este medio lo comunicó hace poco tiempo atrás, que para el segundo semestre se va a ahorrar aproximadamente 40.000 millones de pesos, fruto de más coparticipación, más recaudación y subejecución en distintas partidas presupuestarias. Ahorro en el segundo semestre, 40.000 millones de pesos. Toda la ayuda económica anunciada por el gobernador de marzo del año pasado a este momento que estamos sentados acá, toda, el 100%, que no está ejecutada, son 3.800 millones, 7 líneas. ¿Sabe cuántas de esas 7 líneas son no reembolsables? 2. Solamente 2 de las 7 son aportes no reembolsables. 18 rubros, los 18 rubros son servicios, 25.000 empresas de servicio, 400.000 tributistas, 400.000 monotributistas tiene la provincia de Córdoba. En el mejor de los casos, que las 25.000 empresas accedan a esas líneas y que los 400.000 monotributistas fuesen todos de servicio, cosa que no lo son, significaría que de los 3.800 millones, el 38% es no reembolsable. En definitiva, la ayuda económica ha sido absolutamente ineficiente. Y no lo digo desde la comodidad de la oposición, porque hasta hace poco tiempo me tocó gestionar 8 años o acompañar en la gestión durante 8 años, cometimos errores y tuvimos aciertos. Digo que es insuficiente. No me puedo poner yo a analizar porque no tengo todo el mapa que me gustaría tener, que de hecho cuando formamos parte del COE, después dejamos de ir porque no nos hacían parte, para evaluar si es una hora más o una hora menos. Lo que te digo es, hay que ver las restricciones. Y este gobierno que hace gala de comunicar que Córdoba no para, debiera entender que en algunos puntos es necesario parar y volcar más ayuda al sector económico que la está pasando muy mal. Cuando hablamos de dejar atrás la pandemia, prende los ventiladores, prende los turbos y seguí como si nada hubiese pasado o seguí con todo. Eso es lo que nosotros entendemos que no se está haciendo. Y en la educación, ni a hablar, ¿no? El miércoles pasado discutíamos en la legislatura porque sobre las 100.000 netbooks o dispositivos que comunicó el gobernador de la provincia de Córdoba con el ministro de Salud, de las 100.000 se han entregado a la fecha 2.000. Y ese daño, el de la educación, no se recupera. El del comercio es dificilísimo, el de la salud ni hablemos, el que perdió la vida es irrecuperable, y los que han logrado sobrellevarla, el cansancio de los médicos, podríamos hablar un montón. Ahora, el daño de aquellos chicos que están desde marzo del año pasado casi sin poder ir a clase, porque la presencialidad fue y vino, y no poder conectarse, eso no se recupera más y lo vamos a pagar por mucho tiempo por delante. Para cerrar, hay algo positivo entre oposición y oficialismo, que se pusieron de acuerdo en algo fundamental, que era conseguir vacunas, ¿no es cierto? Sí. La oposición les votó el proyecto para que se pueda comprar vacunas. Bueno, Córdoba está negociando. ¿Creen que Córdoba va a tener ese 1.000.000 de vacunas en el corto plazo, mediano plazo? ¿No las va a tener? Bueno, primero voy a ser muy breve en 2 o 3 cositas que Marcelo expresó porque me parece que es importante. Con respecto a la información es diaria en la provincia de Córdoba. Usted tiene un parte de prensa, sí, el parte de prensa que comunica diariamente qué es lo que ha pasado respecto a los nuevos casos, fallecimientos, lugar por lugar, etcétera, cantidad de vacunas, cómo funciona el proceso en sí, y los reportes epidemiológicos que hace el Ministerio de Salud, que es cuestión de verlos en YouTube, ¿no es cierto? O ponerse en cualquiera de las páginas que la provincia maneja en ese sentido. En segundo lugar, y a lo mejor tiene un problema ahí también de la mirada que le ha puesto Marcelo a la ejecución presupuestaria del año pasado. El año pasado se invirtieron casi 8.000 millones de pesos en lo que significó el tema de la atención a la cuestión de la pandemia. En esto, ¿qué quiero decir? Arrancamos con 500 millones, después se le fueron sumando, ¿no es cierto? Se aprobaron y si uno suma en la ejecución respecto a lo que ha significado la inversión respecto de COVID, ¿no es cierto?, con todo lo que ha significado el aporte que la provincia ha venido haciendo, ha sido esa la suma. Y este año también el gobierno sigue invirtiendo desde ese punto de vista, y si bien arrancamos con un presupuesto de 3.500 millones de pesos, seguramente hay que verlo después, el 31 de diciembre, cuando veamos cómo cerramos, qué pasó, ¿verdad? Ahora, con respecto a la vacuna, ¿no es cierto?, y a la ayuda a los sectores, por supuesto, estamos permanentemente atentos en ese sentido.
Y cuando decimos que Córdoba no para en ese aspecto es porque creemos que el aparato productivo de la provincia, en lo que significa, por ejemplo, la nueva vía que estamos haciendo en la circunvalación de la capital, es importante. Pero como muchas otras le cosas. pido para cerrar entonces lo de la vacuna, sí. La vacuna es muy importante. Ha habido una decisión política por parte del gobernador. Lo que ocurre es que en ese mercado, que es tan complejo de las vacunas en el orden internacional, en donde muy pocos países, 18 o 20, se quedaron con el 85% de toda la producción, la discusión y el posicionamiento que primero lo han hecho los estados nacionales han generado como una ventana para que las provincias lo puedan hacer. Córdoba se ha posicionado en ese sentido, ha definido que son 1 millón de vacunas respecto de la CanSino, 45 o 60 días, y en eso estamos. Se sigue manteniendo el plazo. Se sigue manteniendo, además estamos negociando para que lleguen a la con provincia. para que lleguen a la provincia. Okay. Además estamos negociando con otras plataformas también. Marcelo, para cerrar. Dos segundos, para que no piense que vemos todo mal. La vacuna que Córdoba quiere comprar y que yo espero que compre, porque de hecho ya anunciaron que la habían comprado, generando una expectativa. La CanSino es buena. Tenemos, que en 60 días podría muy bien, estar acá. Tenemos buena referencia, con lo cual ojalá lleguen pulgar para arriba. Yo me refiero que no hay acceso a la información pública. Los partes de prensa y subir videos a YouTube no tienen nada que ver con garantizar un derecho esencial como el acceso a la información pública. Y tiene que, porque el gobierno nacional, del cual soy 100% crítico, tiene un monitor que lo actualiza día a día y la provincia de Córdoba no. Y con respecto a la parte económica, se nos va el tiempo. Es cierto lo que dice Fran. Se invirtió 8.000 millones. Yo estoy hablando de la ayuda al sector. El propio gobernador, yo no estoy mintiendo, dijo que son 3.800, los últimos 600 millones, sobre esos 3.800 se está quedando corto. No hablo de lo que gastamos en el fondo COVID, que ahí se invirtió lo suficiente y está bien. Trabajado mucho en la Entonces legislatura. hay que poner más plata, porque cuando salgamos de la pandemia, la desigualdad, que ya entramos así, va a estar así. Bueno, Marcelo Cosar, Francisco Fortuna, muchas gracias. Vamos a seguir hablando de la pandemia, supongo, por un tiempo más. Esperemos que corto. Éxitos en los programas sucesivos y gracias por invitarnos al primero. Realmente, gracias a ustedes por la participación. Bien.